bien importante al momento de poderlo estudiar. Vamos a ver que en afectividad no sucede eso, pero al final nosotros, todos nosotros, en algún momento hemos experimentado emociones, hemos experimentado sentimientos, experimentamos estados de ánimo que son más perdurables, experimentamos afectos, y eso lo expresamos al igual que nuestro pensamiento. ¿A través de qué? A través de nuestro lenguaje, a través de nuestra mímica facial. Al momento que uno está molesto, ¿qué hace? Frunce el ceño, ¿no es cierto? O al momento que uno está molesto, puede gritar. Al momento que uno está molesto, hay una inflexión vocal. ¿Sí? Esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Y antes de conocer lo anormal, vamos a conocer lo normal, las definiciones básicas. Porque en psicopatología de la afectividad, chicos, hay bastantes sinónimos, es decir, son cosas que tienen, y el objetivo, digamos, de la clase es que ustedes puedan diferenciar qué es emoción, qué es sentimiento, qué es estado de ánimo y qué es afecto. Y sobre esa base se estructura la vida afectiva de un individuo. Y nosotros sentimos, no somos robots, ¿no es cierto? No somos como el ChatGPT o la IA, que responde simplemente seguido por un algoritmo. Sí, entonces vamos a definir qué es la afectividad. Como les decía, es un término amplio que implica el componente de emoción, el componente de sentimientos, el propio estado de ánimo, el afecto, y el afecto se expresa a través de la expresión verbal y la expresión no verbal, específicamente la mímica facial, ¿correcto? Y hay un sustrato neurobiológico para esto, y ese sustrato neurobiológico de las emociones, de los sentimientos, del estado de ánimo y del afecto reside sobre el sistema nervioso central, ¿correcto? ¿Y a través de qué se expresa? A través del lenguaje, tanto el lenguaje verbal como no verbal, a través también de nuestros pensamientos. Nosotros cada vez que pensamos, le damos una valencia emocional a nuestros pensamientos. ¿Por qué creen que cuando un paciente está deprimido, tiene pensamientos más negativos? ¿Por qué creen que cuando un paciente va a estar con el ánimo muy elevado, va a empezar a creer que es el mejor futbolista del mundo, por ejemplo? Le da una valencia emocional a la parte cognitiva y también a nuestra parte conductual. ¿Por qué creen que a veces decimos que uno llega a morir de tristeza, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la parte conductual? Eso es lo importante en la afectividad. Entonces, esto es lo que yo quiero que recuerden, que es algo muy importante en la afectividad. Llegan a ser toda una serie de conjuntos de estados y tendencias que cada uno de nosotros experimenta, pero en primer momento, de manera subjetiva. Cada uno de nosotros experimenta, cuando se siente ansioso, una ansiedad muy diferente desde el punto de vista cualitativo en relación a otra persona. Entonces, esa es la parte de forma propia e inmediata, la parte subjetiva de la afectividad. Luego tenemos una parte, digamos, de la trascendencia, y esa trascendencia es que al momento de nosotros experimentar nuestra afectividad, prácticamente influye sobre toda nuestra personalidad y sobre nuestra conducta, ¿correcto? Luego la comunicatividad, especialmente a través de ¿qué? A través de la expresión. Y si ustedes recuerdan, casi en toda la afectividad se experimentan las emociones, los sentimientos en polaridades, ¿no es cierto? Amor, odio, ira, paz, por ejemplo, tristeza, alegría, la polaridad. Esos 4 elementos son muy importantes en lo que es la afectividad. Ya recuerden: subjetividad, trascendencia, comunicatividad y polaridad. Y miren, esto es lo que yo quiero que Antonio Damasio es un psiquiatra portugués que ha estudiado bastante la parte de todo lo que es afectividad, y ha estudiado la amígdala extendida, y se van a dar cuenta cómo la amígdala, que es una estructura cerebral, funciona en la parte de la modulación del estado de ánimo y la modulación probablemente de la ansiedad. Entonces recuerden esta frase de Damasio: las emociones se presentan en el teatro del cuerpo. Es decir, una emoción va a elicitar taquicardia, sudoración, de repente incluso hasta una descarga vasovagal, y uno se puede desmayar después de una impresión importante, ¿ya? Y los sentimientos, que un sentimiento es el amor, un sentimiento probablemente es la vergüenza, se representan en el teatro de la mente.
¿correcto? Es más la parte cognitiva. Entonces vamos a hablar primeramente de la emoción. Son estados afectivos que, como les estoy indicando, se experimentan de manera rápida y breve y son desencadenados ya sea por estímulos externos o estímulos internos, ¿correcto? Si en estos momentos sucede un terremoto, alguna o alguno de nosotros va a salir corriendo de repente, ¿no? O si en este momento, por ejemplo, entra un asaltante o entra una persona con una arma de fuego, vamos a experimentar una emoción. Probablemente nos vamos a preparar para dos cosas, ¿no es cierto? Luchar o huir. Es esa respuesta de fight and flight response, ¿no es cierto? Y se acompaña de síntomas neurovegetativos, alteración de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, sudoración o incluso hasta incremento de la frecuencia miccional. Esto sucede mucho y es algo muy frecuente en mujeres cuando están ansiosas. A pesar de que no tienen una infección del tracto urinario, se incrementa la frecuencia miccional. O cuando uno va a un examen, antes de dar el examen, de acuerdo a su tono vasovagal, puede tener una deposición líquida. Entonces, una emoción, por ejemplo, es la ansiedad y la angustia. Y un sentimiento es algo más perdurable. Y recuerden que viene a ser la experiencia subjetiva de la emoción. Como les decía, ¿no es cierto? Los sentimientos se representan en el teatro de la mente. Amor, culpa, vergüenza. Ahora, el término pasión también se utiliza, pero corresponde más que todo a un elemento que tiene la intensidad de las emociones y la duración de los sentimientos. Yo, por ejemplo, puedo tener pasión por coleccionar automóviles a escala. A eso lo entendemos como pasión, ¿sí? ¿Correcto? Y son tres los componentes de la emoción. La experiencia subjetiva de la misma, que es el sentimiento, la activación fisiológica a través del sistema nervioso autónomo y la conducta expresiva a través del comportamiento. Entonces va a haber una activación fisiológica desencadenada por el sistema nervioso central que va a facilitar, las emociones nos facilitan adaptarnos a nuevas situaciones. La conducta expresiva, siempre recuerden, nosotros tenemos dos conductas, ¿no? O nos aproximamos a algo o lo evitamos, ¿correcto? Y la experiencia subjetiva, que es el sentimiento. Es la etiqueta verbal para identificar una determinada emoción, cómo se experimenta. Y son percepciones interactivas de lo que ocurre a cada momento con un nivel de conciencia adecuado. Y entonces, miren, Ekman estudió ya las emociones básicas. Y estas emociones básicas, chicos, se experimentan en toda la escala filogenética, es decir, desde los animales con el protocerebro experimentan estas emociones. Y todos nosotros experimentamos estas emociones básicas, que van siempre en esa polaridad. Ira, aversión, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Y cada uno de estos tiene un correlato neurobiológico a nivel cerebral, es resonancia magnética funcional, que permite identificar pero nosotros no sentimos felicidad, tristeza, ira, miedo o aversión en forma separada, sino se experimentan, miren, activaciones distintas del miedo y de la tristeza. Esas son las emociones básicas de Ekman. Y tenemos nosotros un carácter biopsicosocial de la emoción. Recuerden que nosotros experimentamos las emociones con el objetivo de adaptarnos al medio, a una tarea, y que potencialmente requiere una acción inmediata. Va a tener un componente biológico, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, un componente psicológico que va a llevar procesos mentales específicos y un componente social, provocado justamente por factores sociales y el significado social. Y es justamente un premio Nobel, Matsumoto, que habla del carácter biopsicosocial de la emoción. ¿No? Pues miren, este es el carácter biopsicosocial de la emoción. Nosotros, frente a un estímulo, vamos a tener una convicción de control y vamos a tener una expectativa, ¿correcto? Pero esto sucede frente a una situación, un determinado contexto, luego sucede un evento, una situación subjetiva y finalmente se experimenta la emoción para prepararnos para una determinada acción, ¿correcto? Y estos son los elementos de la emoción. Son la apreciación cognitiva de una determinada situación, es el sentimiento.
son estados sentimentales subjetivos, puede ser tensión psíquica, la alteración fisiológica de la emoción, palpitaciones, sudoración, temblores, las tendencias motivacionales, esa respuesta que les decía, ¿no? Evitación, aproximación, un comportamiento expresivo, la expresión probablemente de angustia en nuestro rostro, y la conducta instrumental, que sería de huida. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las emociones? ¿Por qué nosotros como seres humanos experimentamos emociones, chicos? La primera es adaptativa, resolver un problema, supervivencia física. Si alguien de repente me asalta, y el asaltante tiene un arma de fuego, yo no voy a pelearme con el asaltante, ¿no? Porque probablemente, ¿qué va a pasar? Me va a disparar, ¿correcto? Tiene un componente social porque nos permite establecer relaciones sociales. Otro componente también social también nos permite mantener una determinada posición social con las emociones. Y finalmente motivacional, porque las emociones nos motivan ¿a qué? A actuar. A veces cuando no hay un control emocional podemos decir o hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ahora, los sentimientos, como les he dicho, son la estructura básica de la vida afectiva, es la experiencia subjetiva de la emoción, son más perdurables y va acompañado de una tonalidad de agradable o desagradable. Si yo siento repugnancia hacia algo, eso va acompañado de esa sensación de desagrado, ¿no es cierto? Si yo siento, digamos, amor por los animales, va acompañado de un sentimiento de agrado, ¿correcto? No van acompañados, eso es lo que yo quiero que recuerden, y eso se les toma en el examen. Un sentimiento no va acompañado de la manifestación somática que tiene una emoción, ¿correcto? Y Scheller clasifica en sentimientos sensoriales, que son los más simples, y se localizan en cualquier parte de nuestro organismo, placer, displacer. Sentimientos vitales derivan de la existencia individual y son experimentados de manera, digamos, a ver, pónganse a pensar, ¿a quién no le ha dado un resfriado así bien incómodo? ¿Cómo se sentía? ¿Podían levantarse de la cama? Imposible. Y eso va con esos sentimientos, los sentimientos vitales. Imagínense sentirse así, chicos, todos los días de su vida. Así se siente un paciente deprimido. Y la parte psíquica, que corresponde a una reacción a un estímulo externo, es decir, los sentimientos son motivados. Y hay también un componente espiritual que habla que los sentimientos nacen de la espiritualidad. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a hablar del estado de ánimo. Pues ya, esto se me olvidó. Ya, el estado de ánimo, eso es lo que yo quiero que recuerden. ¿Ya? Si yo a alguno de ustedes le pregunto, ¿no es cierto? Si a alguno de ustedes le pregunto, ¿cómo te sientes de ánimo? ¿Eso yo lo puedo valorar objetivamente? No. Entonces, el estado de ánimo es el reporte subjetivo de cómo en ese momento el individuo se siente y prolonga, es decir, se experimenta durante un periodo prolongado y colorea toda la experiencia total de nosotros como individuos. Y nosotros tendemos a tener un estado de ánimo en términos normales, así como un paciente es eutiroideo, ¿no es cierto? Hay el término para el estado de ánimo es thymus, ¿ya? De ahí viene cuando un paciente está con un estado de ánimo normal, viene a ser un estado de ánimo eutímico, ¿correcto? Y esto es lo que también quiero que recuerden. El estado de ánimo se asocia a cambios biológicos más profundos, es decir, con el ciclo vital, la vigilia, el sueño y los instintos básicos, el apetito y el deseo sexual. Es por eso que cuando un paciente está deprimido, y se habla probablemente de un término ya que no se utiliza, ¿qué creen que pasa con el apetito? Dicen, ¿qué creen que pasa con el sueño? El paciente tiene insomnio con despertar precoz, ¿correcto? ¿Tiene energía? No tiene energía. ¿Está presente el deseo sexual? No está presente el deseo sexual. Eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Y el afecto es lo que yo observo. Recuerden, eso es la gran diferencia. El estado de ánimo es el reporte subjetivo que el paciente da de su vida afectiva, y el afecto es lo que yo, como evaluador, observo. Y normalmente, si nosotros sacamos una conclusión, tiene que ser congruente el estado de ánimo que el individuo reporta subjetivamente con el afecto. Eso es uno de los principios básicos, ¿ya?
Pues lo normal es que haya una congruencia entre el estado de ánimo y el afecto que se experimenta. Entonces, eso es justamente lo que les decía. Lo normal es que exista congruencia entre el estado de ánimo reportado subjetivamente y el afecto objetivado. Entonces, el estado de ánimo viene a ser la representación mental de los sentimientos, que es mucho más perdurable, ¿sí? Y el afecto va a tener cualidades que ahorita les voy a explicar. Y recuerden, ¿no es cierto?, que el afecto se puede valorar de manera objetiva a través del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal viene a ser la mímica facial, la marcha. ¿Cómo camina un paciente deprimido, chicos? Con los brazos abajo, cabizbajo, incluso a veces hay en psicomotricidad vamos a ver eso, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con una depresión propia, se habla de parálisis plumbia, es decir, que el paciente siente que sus brazos pesan. ¿Y de dónde viene parálisis plumbia? De la riel de los trenes, ¿ya? De ahí viene plum, ¿ya? Además, el lenguaje, recuerden que nosotros, y esto no lo podemos mentir, no podemos, digamos, todos conocemos cómo, por ejemplo, se utiliza la poesía y cómo uno le puede poner una determinada emoción al momento que recita algo. Esa es la prosodia y la cadencia en el lenguaje. Y finalmente, el contenido de nuestro pensamiento, que tiene que ser congruente con el estado de ánimo que uno está experimentando. Yo no les puedo decir, por ejemplo, si ustedes me preguntan lo que yo pregunto en mis grupos de práctica, ¿no?, para valorar el contenido del pensamiento. 3 deseos a mi paciente le pregunto, ¿no? Y si a mí me preguntan 3 deseos y yo les digo, riéndome, quisiera que se muera mi mamá, ¿es normal eso? No es normal. Tiene que haber una congruencia entre el contenido ideativo y el afecto observado, ¿ya? Y vean, esto es el estado de ánimo y cómo varía. Esto se llama, chicos, un mood chart, ¿ya? Es decir, cómo se va valorando el estado de ánimo de un paciente. Y esto es justamente del libro de Sims. Lo normal es que exista un eutimio, pero por supuesto que ese estado de ánimo, no todo el momento nosotros estamos completamente contentos, ¿no es cierto? Podemos estar por un momento tristes, pero no se prolonga ese estado de ánimo ni tampoco genera, lo que les he explicado en la normalidad psíquica, un cambio funcional, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa cuando la tristeza se prolonga? No voy a poder trabajar, no voy a poder estudiar. Esa es la eutimia. Ahora, en el estado de ánimo hay variaciones hacia arriba, ¿correcto? Donde va a empezar a ver la alegría patológica, va a empezar a ver la euforia y finalmente la elación, que es un sentimiento de éxtasis, y esas 3 características dentro del estado de ánimo ya son patológicas. Igualmente va a haber probablemente una tristeza normal, y luego va a haber una tristeza patológica, y luego va a haber también un estado de ánimo deprimido, ¿correcto? Entonces tengan en cuenta eso. Y esto es lo que yo quiero que recuerden, las cualidades del afecto. Y hay una memotecnia que yo siempre les enseño a mis estudiantes, que es, para las cualidades del afecto, recuerden la memotecnia ESRI, ¿ya? Estabilidad, sentido de propiedad, rango del afecto e intensidad del afecto. El afecto tiene esas 4 cualidades. Estabilidad del afecto, es decir, hay un continuo desde un afecto estable o normal hasta un afecto lábil, es decir, cuando empiezo a hablar me pongo a llorar o me pongo a reír, hay la habilidad emocional. Luego, un sentido de propiedad, lo que ya hemos dicho, que existe una congruencia entre el componente ideativo y el afecto objetivado. Y el rango del afecto, que hay una respuesta afectiva, ¿no? Desde un afecto encogido propio de los cuadros depresivos, hasta un afecto plano donde hay prácticamente una nula respuesta afectiva a nivel facial, por ejemplo. Recuerden, la facies de máscara propia de un paciente con enfermedad de Parkinson. Eso es un afecto plano, ¿ya? Y la intensidad del afecto, que puede ir desde un afecto intenso a un afecto plano y un afecto inmutable. Entonces, recuerden esas cualidades del afecto. Entonces, yo les puedo poner en el examen una pregunta donde cuál de las siguientes cualidades del afecto está alterada, ¿correcto? ¿Sí? Y este es el procesamiento de la información emocional a nivel cerebral. Pues esto es bien complicado, chicos, ¿no? Pero esto yo no les voy a tomar en el examen, ¿no? Pero yo quiero que vean cuán complicado es nuestro cerebrito.
cómo un estímulo externo da una primera apreciación, se condiciona, hay un nivel y empieza a generar ciertas respuestas en circuitos emocionales, y también hay un componente cognitivo-semántico, el sistema cognitivo-semántico, para finalmente, con las vías cognitivas de las creencias, ¿correcto?, dar una respuesta vegetativa, emocional y motora. ¿Correcto? ¿Y cómo vamos a valorar el estado de ánimo? Preguntándole al paciente cómo se siente. Entonces, ¿qué le pregunto al paciente? ¿Cómo te has estado sintiendo en los últimos días? El paciente me va a decir, no muy bien. No muy bien, ¿podrías darle algún nombre a ese sentimiento? Solo de veras mal. Me refiero a alguna palabra emocional como triste, nervioso, enojado. Triste, supongo. Entonces, cuando ustedes valoren el estado de ánimo, no le van a decir al paciente, pues señor, ¿cómo está su estado de ánimo? El señor no sabe qué es estado de ánimo. Últimamente, ¿cómo se ha estado sintiendo? Me refiero a una palabra emocional para poder caracterizar cómo se siente estas últimas semanas. De repente ansioso, de repente preocupado, de repente con ganas de llorar, ¿ya? Eso es una manera de valorar el estado de ánimo. Bien, otra entrevista, ¿cómo te has sentido últimamente? Agitando la cabeza con mirada penetrante, el componente conductual del estado de ánimo, por completo en sub y baja. Háblame primero de los bajones. Cuando dices baja, ¿estás hablando de tristeza o depresión o de otra cosa? ¿En serio deprimido? ¿Te sientes deprimido todos los días? Eso es para valorar el impacto funcional del estado de ánimo deprimido. El paciente responde, a veces me siento feliz. El entrevistador, también quiero que hablemos sobre los momentos de felicidad, pero más tarde. Enfoquémonos ahora en los momentos bajos. ¿Tienes episodios de depresión casi todos los días? El paciente responde que sí. Estos periodos depresivos afectan tu concentración. Dense en cuenta cómo, lo que yo les decía, ¿no es cierto?, lo primario y lo secundario, cómo el estado de ánimo contamina el resto de funciones psíquicas. Porque cuando uno está deprimido, ¿se puede concentrar? No se puede concentrar, ¿no? Y acá seguimos al paciente. Ahora háblame de los momentos verdaderamente felices que has sentido. ¿Qué quieres decir con eso? Me siento de maravilla, como si estuviera en la cima del mundo. Entrevistador, muy bien, ¿te sientes así de bien casi todos los días? No todos los días, pero a veces sí. En las últimas 2 semanas, ¿cuántos días dirías que te has sentido así de bien? Un par de veces. Mis padres me regalaron un automóvil por mi graduación, estaba muy feliz. ¿Quién no va a estar feliz si me regalan un carro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después, ¿cuánto te duró ese ánimo alegre? Un par de días. Y luego, ¿cómo te sentiste? Triste como siempre. Entonces, recuerden que el estado de ánimo es algo más perdurable y dura más tiempo, a diferencia de la emoción y del sentimiento. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora vamos a hablar, esto es un resumen de los conceptos básicos de afectividad. Hemos hablado de emoción, la característica es inicio brusco y tiene el componente vegetativo. El sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción, tiene mayor duración y es menos vegetativo. Es observable a través de ¿qué? A través del afecto. Cuando hay una duración prolongada, y hemos hablado de pasión, por ejemplo, por coleccionar autos a escala. Y hay diferentes tipos de sentimientos, no pueden haber sentimientos positivos, negativos, autovalorativos para valorarme yo mismo o alovalorativos para valorar a otras personas. ¿Correcto? Y el humor o estado de ánimo es más dominante, estable y persistente, reactivo o no reactivo, y puede ser eutímico, puede ser depresivo, puede ser un estado de ánimo eufórico o puede llegar a la elación, que es el estado más elevado, patológico del estado de ánimo, que es un estado de éxtasis. Un deseo viene a ser la conciencia de una necesidad, y temperamento, chicos, lo vamos a ver cuando veamos personalidad, ¿correcto? Y vean la neurobiología de la afectividad. ¿Qué regiones cerebrales funcionan acá? El córtex prefrontal, tanto el córtex orbitofrontal, el córtex prefrontal dorsolateral, la amígdala, que es muy importante en la parte de la ansiedad y darle la valencia emocional a un determinado estímulo, el hipocampo, ¿correcto?, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, el núcleo accumbens, el cingulado anterior y el córtex prefrontal ventromedial. Entonces, estas son las áreas. Esto yo no les voy a preguntar, por supuesto, ¿no? Pero yo quiero que recuerden que hay un sustrato neurobiológico. Y miren,
hay un sistema motor emocional que permite tener a nivel de las neuronas motoras luego que se experimente una emoción, darle una respuesta, ¿no? Es decir, un comportamiento emocional específico, ya sea a nivel de la mímica facial, ¿correcto? O a través de movimientos independientes de las extremidades. Entonces recuerden por favor eso. Y hay dos componentes a nivel del estado de ánimo. Un componente límbico ventral, que tiene que ver con la región ventral del cíngulo, el hipocampo, que viene a ser el sistema límbico, y un componente dorsal, que tiene que ver con la corteza prefrontal, la corteza premotora, parietal, la región dorsal y la región posterior del cíngulo. Entonces, ahora que ya conocemos qué es afectividad, qué es emoción, qué es sentimiento, qué es estado de ánimo, conocemos qué es afecto y cuáles son las cualidades del afecto, vamos a empezar a estudiar lo anormal. Porque imagínense, chicos, que yo inmediatamente venga y les explique lo patológico. No van a entenderme nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a identificar una afectividad patológica? Uno, cuando, recuerden el componente subjetivo de la afectividad, ¿no es cierto? Yo solo experimento mis emociones, mis sentimientos y mis afectos. Entonces, cuando es experimentado de manera perturbadora para el paciente y genera sufrimiento tanto al individuo como al entorno. Y el médico, que ustedes cuando evalúen se preguntará si la persona o el paciente está sufriendo o si esa emoción, ese estado de ánimo o ese afecto es inapropiado a su entorno social o una determinada situación. Por ejemplo, esto sucede mucho en las fobias. Alguien puede, por ejemplo, tener fobia a un ratón. ¿Qué pasa si agarro de mi maletín y saco un ratón y lo tiro acá? Les aseguro que alguna de ustedes se va a parar y se va a levantar de su carpeta y se va a subir a la mesa. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso es, por ejemplo, en una fobia. Entonces recuerden eso, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Cuando una afectividad es alterada, que el paciente sufra, y dos, cuando la emoción, el estado de ánimo o el propio afecto no tiene una congruencia con el componente social ni tampoco se adecua a la situación determinada. Entonces, acá vamos a hablar de cuatro tipos de alteraciones. Alteraciones en las emociones básicas, vamos a hablar de la emoción más estudiada, que es la ansiedad y la angustia patológica. Vamos a hablar también de la ansiedad secundaria. Vamos a hablar de la ansiedad como estado rasgo y de la ansiedad situacional o específica. Luego vamos a hablar de las alteraciones del estado de ánimo. Ahí hablamos de la alegría patológica, de la tristeza patológica, de la disforia y las alteraciones del afecto y la expresividad emocional. El afecto inapropiado, cuando no hay una congruencia entre el contenido del pensamiento y el afecto experimentado. El aplanamiento o el embotamiento afectivo, donde no hay una respuesta a nivel afectiva. La apatía, que tiene que ver más que todo con el componente motivacional. La bulia, que tiene que ver más que todo con el componente volitivo, de voluntad en hacer algo. La anedonia, que ya conocen este término, que es la disminución de la capacidad para experimentar placer. La asedia, que es la ausencia de sentimientos. La prosodia y la mimia, que tiene que ver con el componente del lenguaje y la mímica facial. La astenia, que tiene que ver con, no la tenia, ¿no es cierto? Es la astenia. Astenia viene a ser esa falta de energía para realizar las cosas, y la frialdad afectiva, corriendo, donde prácticamente una persona no tiene respuestas emocionales frente a cosas. Y otras alteraciones del afecto, la ambivalencia afectiva y la labilidad de incontinencia afectiva, la alexitimia, ¿correcto? Y vamos a desarrollar estos términos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las alteraciones en las emociones básicas primero. Entonces puede haber cambios a nivel de la intensidad. Estos cambios tienden a ser experimentados, pero de una manera negativa. La emoción más estudiada en este punto, chicos, viene a ser la ansiedad, ¿correcto? Y vamos a hablar de ansiedad, angustia patológica. Acá hay dos componentes, ¿sí? La ansiedad se entiende más que todo, chicos, como el sentimiento, y la angustia se entiende más que todo como la emoción. Entonces, nosotros normalmente tenemos una ansiedad normal que nos permite adaptarnos al medio.
Cuando experimentamos percepción de amenaza, se produce una activación biológica y finalmente hay una reacción ante la amenaza. Un paciente manifiesta estar ansioso casi todo el día, no puedo estar tranquilo, tengo los nervios de punta, si no es mi salud son las de mi hijo, si llegaré a fin de mes, si habré olvidado algo, en la noche no puedo conciliar el sueño y siento fatiga en la mañana y por momentos siento sudoración y que el corazón se saldrá de mi pecho. Si nosotros vamos a la parte de la afectividad, ¿hay una afectividad alterada o no? Por supuesto que sí. Y vean, miren, esta es la ansiedad. Etimológicamente, como les decía, más tiene el componente psíquico y la angustia tiene el componente de la emoción. Recuerden, por favor, eso. ¿Ya? Entonces, acá hablamos de la ansiedad o angustia patológica que, como lo hemos visto, va a tener una descarga neurovegetativa. Entonces, el paciente, como yo les decía, ¿no es cierto? Si alguien le tiene terror a las arañas y yo saco una tarántula y la tiro acá, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Van a empezar a tener palpitaciones, van a tener dificultad, disnea, boca seca, náusea, mayor frecuencia de micción, mareo, tensión muscular, sudoración, dolor abdominal, temblor o incluso hasta una descarga a nivel de piel donde se pone la piel de gallina. Y la parte psicológica viene a ser, esto es la angustia, y la parte psicológica viene a ser la ansiedad. Sentimientos de miedo, irritabilidad, pánico, expectativa aprensiva, terror interno psíquico, preocupación sobreexpresada, dificultad para concentrarnos, insomnio de inicio, es decir, insomnio de conciliación, no puedo dormir, y incapacidad para poder realizar algunas actividades. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, la ansiedad y la angustia patológica, hay una manifestación multiforme de la ansiedad primaria. Una ansiedad primaria no tiene una explicación en algo secundario, porque ¿qué pasa si alguno de ustedes es sensible al café? ¿Qué pasa cuando toma 3 tazas de café? ¿Qué empiezan a sentir? Palpitaciones y se sienten ansiosos, ¿o no? ¿No es cierto? Va a depender de la duración, de la intensidad y de la adecuación al estímulo y la presencia o ausencia de un estímulo desencadenante. Por ejemplo, en los ataques de pánico o en el trastorno de ansiedad generalizada, no existe un estímulo desencadenante para experimentar la ansiedad patológica. Hay una ansiedad sin objeto, es decir, es una ansiedad flotante, prácticamente es una cualidad de estar ansioso. Es esa persona que se preocupa, incluso hasta porque la mosca pasó por encima de su cabeza. Es una preocupación constante, ¿correcto? En los trastornos fóbicos, ya lo hemos dicho, hay un estímulo que desencadena la respuesta ansiosa. Pues hay una ansiedad desproporcionada y por supuesto va a haber una conducta de evitación. En los cuadros obsesivos ya hemos dicho, ¿por qué aparece la ansiedad? Porque el paciente experimenta esas ideas intrusas, irracionales, ¿no es cierto? Se sitúa en los pensamientos, imágenes, la idea obsesiva y la ansiedad con rituales o conclusiones. Y en los trastornos somáticos, la ansiedad se sitúa en el cuerpo. Puede haber un paciente, por ejemplo, que está muy preocupado de tener cáncer de colon y va a un gastroenterólogo, a otro gastroenterólogo, a un oncólogo y no cree en el médico, pero sigue preocupado de tener cáncer de colon. Y la ansiedad se sitúa en el cuerpo con malestar físico y dolor y preocupación ya también excesiva. Y va a haber también ansiedad secundaria, cuando va a acompañar a otra psicopatología como síntoma. Por ejemplo, un paciente cuando tiene hipertiroidismo tiene ansiedad, ¿correcto? Cuando hay reacciones adversas a fármacos, específicamente, por ejemplo, chicos, los clenbuterol, salbutamol, los agonistas adrenérgicos, esto puede provocar ansiedad, dependiendo de nuestra sensibilidad, o un paciente intoxicado por sustancias, específicamente cocaína o drogas estimulantes, ¿ya? Y recuerden, eso también es algo muy importante para que tengan en cuenta. Hay 2 cosas dentro de la ansiedad. Experimentar ansiedad como estado, que viene a ser, el paciente se siente ansioso por algo, es puntual y transversal. Y ansiedad como rasgo es una tendencia a responder de manera ansiosa a casi todas las situaciones que suceden en el día a día. Y la parte de rasgo tiene que ver más que todo con la personalidad, ¿correcto? O una ansiedad situacional que va a aparecer específicamente en las fobias,
desencadenado por un estímulo, o una ansiedad generalizada que tiene mucho que ver con el rasgo, donde el paciente experimenta preocupación gran parte del día, incluso por situaciones que no deberían generarle preocupación y de manera prolongada. Entonces miren, esto es más que todo para que vean cómo la amígdala es el centro distribuidor del miedo. Vean, puede haber diferentes tipos de estímulos y vean todas las áreas cerebrales que están implicadas y el componente que podemos identificar, como angustia, taquicardia, urgencia urinaria, diarrea, disnea, incremento de la activación, incremento de los reflejos, bloqueo, componente motor emocional y, por supuesto, la ansiedad genera aumento de liberación de hormona liberadora de corticotropina y cortisol. De la persona. Pero ansiedad como rasgo ya es propio de la persona. Y, por supuesto, eso te lleva a tener mayor riesgo de desarrollar otros trastornos de ansiedad. Pero es importante entender estado, rasgo. ¿Sí? Estado es algo puntual. El rasgo es una tendencia a responder de manera ansiosa a casi todas las situaciones de su vida. Es algo más evidente. ¿Sí? Y vean la amígdala y vean la función del córtex ventromedial prefrontal en regular el estímulo de la amígdala. ¿Correcto? Porque si este córtex ventromedial nosotros no lo tendríamos, chicos, cada vez que aparece algo que nos genera miedo, inmediatamente correríamos. Es lo que sucede con los animalitos. Si un animalito uno le hace esto a una gallina, ¿qué hace la gallina? Se va corriendo, ¿no es cierto? Es porque la gallina no tiene córtex prefrontal. Nosotros tenemos córtex prefrontal. ¿Sí? Esto es para que se den cuenta de esto. ¿Ya? Y miren, esto resume justamente lo que su compañera nos estaba preguntando. Hay una ansiedad normal, me siento ansioso por una determinada causa. Mañana, por ejemplo, puedo tener examen y voy a estar preocupado. ¿Correcto? Es patológica cuando me siento ansioso sin ninguna causa. Ansiedad como estado, me siento ansioso en este momento. Y ansiedad como rasgo, me siento ansioso casi todo el día o casi la mayor parte de mi día. Y hay un componente psicológico que viene a ser, me siento ansioso en la parte mental, y el componente somático que tiene que ver más que todo con la emoción y con la angustia. ¿Correcto? Y luego vamos a pasar a las alteraciones del estado de ánimo o humor. ¿Correcto? Ahora, recuerden, chicos, que puede haber, se hablaba de polaridades, ¿no es cierto? En la afectividad puede haber una exaltación del estado de ánimo, alegría patológica, que puede ir incluso hasta la tristeza patológica y la hipotimia. Y en el extremo de polaridad negativa, prácticamente la falta de afectos y la falta de su expresión, que se conoce como atimia. Y vean, esto va en un continuo de alteraciones. Hipertimia, la alegría patológica con la euforia y la elación en su máximo grado, la eutimia, que es lo normal, la hipotimia, la tristeza patológica, y la atimia, que tiene que ver con la ausencia de sentimientos, que es asedia, la apatía, anedonia, incluso con la angustia. Entonces vamos a hablar de la alegría patológica, que es propio justamente de un paciente que está maníaco, ¿correcto? Y tiene que ver con la euforia. Hay un sentimiento exagerado de optimismo, incremento de la energía, mayor incremento de capacidad para poder realizar actividades, mayor autoestima, hiperactividad psicomotriz. Entonces, esto se conoce en el estado de ánimo como euforia, ¿correcto? Hay aceleración del curso del pensamiento, la hiperactividad psicomotriz. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una mujer de 69 años fue llevada al hospital inmovilizada por la policía, había entrado en un restaurante, amenazó a los clientes y exigió $500,000 del propietario. Al admitirle estaba animada, hiperactiva, vestida con una ropa muy brillante y teatral. Su expresión emocional era intensa y lábil, estaba eufórica e irritable con arrebatos de ira que requerían reclusión. Su discurso fue rápido, con presión del habla y tangencial. ¿Cómo se llama esto? Fuga de idea.
Ella hablaba constantemente y que varias voces alucinatorias la provocaron a hablar por sus derechos y reclamar sus miles de millones. Ella describió las voces como claras, continuas y viniendo de dos personas por encima de ella. Creía que era la mujer más rica del mundo y que había un complot para poderle hacer daño. Entonces recuerden que este estado de ánimo de alegría patológica se experimenta de manera egosintónica. El paciente se siente bien, ¿ya? Y muchas veces esta alegría, creo que no hay alguno de mis alumnos con el que hemos visto a este paciente, se siente la alegría del paciente. Hay una resonancia afectiva en el evaluador y existe desinhibición, indiscreción o implicación en situaciones de riesgo. ¿Sí? Luego, esto tiene que ver mucho, chicos, con el circuito de recompensa. Y esto lo vamos a ver en psiquiatría, pero lo que yo quiero que vean es cómo desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens y el vinculado anterior y el córtex órbitofrontal, mediante diferentes vías se regula ese estado de ánimo, ¿no? Eso es lo que hace la cocaína, por ejemplo, bloquea los transportadores de dopamina en el área tegmental ventral y hay mayor liberación de dopamina. ¿Cómo está un paciente intoxicado por cocaína? Está muy feliz y con mucha energía, ¿correcto? Y la tristeza patológica, donde afloran sentimientos de pesimismo, desesperación, desaliento y desesperanza. Pero tengan en cuenta, ¿quién no se ha sentido triste en su vida hasta ahora? Alguna vez yo me he sentido triste por algún fracaso, por algo, pero cualitativamente es distinto a la tristeza normal. Es similar, chicos, al dolor físico. Entonces, miren, acá hay una frase: en mi mente sentí una sensación muy semejante, pero a la vez indescriptiblemente diferente a la del dolor real. Y si bien es cierto, se ha hablado de tristeza patológica, pero en los textos clásicos de psicopatología se habla de melancolía. ¿Y de dónde viene el término melancolía? A ver, chicos. Griego. Del griego melanos. ¿Y qué es melanos? Lamento. Negro, ¿no es cierto? Viene de la teoría de los humores básicos. ¿De quién? Hipócrates, para describir ese componente más oscuro del estado de ánimo depresivo de un individuo. Un enlentecimiento de todo el funcionar psíquico que impregna la vida del individuo y lo mantiene alejado de todo y de todos. Y en las depresiones endógenas, en las depresiones netamente somáticas, chicos, son las depresiones enmascaradas. ¿A qué me refiero con una depresión enmascarada? Es decir, no hay la expresión subjetiva, sino más que todo hay expresión de la tristeza a través del cuerpo. Sintomatología somática, alteraciones del ritmo circadiano, problemas a nivel del sueño, pesadez corporal sin tristeza patológica. Miren, esto es una tristeza normal. El rendimiento no está afectado, la reactividad de estímulos está intacta, la atribución, hay una causa conocida, localizable, que sin mascota en la mañana fallecido, es entendible que yo me sienta triste, ¿correcto? Es adecuada en duración al motivo, también es adecuada en intensidad y prácticamente los síntomas físicos son ausentes. En cambio, en una tristeza patológica, el rendimiento desde el punto de vista de la normalidad psíquica se ve alterado, ¿correcto? No hay reactividad de estímulos externos. La atribución no llega a tener una atribución determinada. La duración es desproporcionada, la intensidad es desproporcionada y los síntomas físicos están presentes. Y luego hablamos de la disforia, y esto las chicas van a entender muy bien esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer desarrolla un síndrome premenstrual y un síndrome menstrual? Viene el término disforia, de dis, fuera de foco. La mujer incluso experimenta irritabilidad en su hecho de ser mujer. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Ese es el término en el estado de ánimo de disforia. Es un malestar afectivo general y difuso, donde hay depresión, ansiedad, irritabilidad, pesimismo e ira, pero que el paciente no va a poderlo explicar de una manera adecuada, ¿correcto? Y tiende a tener polaridad negativa y displacentera. Y es un síntoma ubicuo que se presenta en varios cuadros patológicos, como en la depresión mayor, en la distimia,
el síndrome de dependencia a sustancias psicoactivas y los trastornos de personalidad. Miren, con este ejemplo clínico lo vamos a entender muy bien. Un paciente varón está visiblemente molesto y en los últimos meses se muestra muy reprochante con su esposa. Indica que es ella la que tiene el problema y no él. Afirma, ella debería estar recibiendo tratamiento. No toma en cuenta que el cambio en su estado de ánimo, que en la entrevista no llega a poder caracterizar, ha sido el motivo de su ingreso. La esposa refiere que aprovecha cualquier oportunidad para quejarse, está más molesto de lo normal, tiene exabruptos de ira y luego lo ve triste. O sea, es una mezcla de diferentes características a nivel del estado de ánimo, pero que genera incomodidad al paciente y el paciente no lo puede caracterizar, no puede decir me siento ansioso, no, es una mezcla de cosas. Y esto es clásico, chicos, en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, la disforia. ¿Correcto? Y vean, miren, estas son las descripciones del estado de ánimo. Eutímico es lo normal. Expansivo es donde existe una ausencia de control en la expresión de los propios sentimientos con tendencia a la desinhibición. Elevado, hay un elevado sentimiento exagerado de bienestar, de euforia o alegría. Disfórico, ya hemos dicho, hay predominio de la sensación de malestar con una mistura de depresión, ansiedad, irritabilidad, y el ánimo deprimido donde hay tristeza patológica, ¿no? Y el ánimo irritable es fácilmente enojado, es como por ejemplo que a su compañera le quite su celular y me meta una patada. Entonces, eso es irritabilidad, ¿no? Estos tipos de estado de ánimo, ¿no? Y la diferencia entre emoción y el estado de ánimo o humor que se conoce. Ya sabemos qué es emoción y el estado de ánimo humor es más, la instauración es lenta, es más persistente, el factor desencadenante es menos frecuente y aparente, y tengan en cuenta la extensión del estado de ánimo en la vida afectiva del individuo. Hay un mayor compromiso en los aspectos del sujeto, la elaboración cognitiva está presente, porque recuerden que el estado de ánimo es la conjunción de los sentimientos de un individuo. Y los síntomas físicos, ya hemos dicho que cuando se altera el estado de ánimo, se altera la parte vegetativa, se altera el sueño, se altera el apetito, se altera el deseo sexual. ¿Correcto? Y vamos a hablar de las alteraciones del afecto y la expresividad emocional. Les voy a quitar unos minutitos, chicos, y a mis alumnos también de tutoría, para poder terminar. Que si ustedes se dan cuenta, si no les explico la parte normal, no me van a entender nada de lo que les estoy explicando ahora, ¿no es cierto? Entonces, ahora hablamos de un afecto inapropiado. ¿Qué es un afecto inapropiado? Es una discordancia entre el contenido del pensamiento y la expresión en el afecto. Es un afecto que no es congruente con la situación experimentada ni en el contexto que se produce. Tiene un tono emocional, no coincide con ese tono emocional, no coincide con el componente cognitivo o ideativo, ni tampoco con la propia conducta. Miren esto. Un paciente con esquizofrenia, al recibir la noticia de que su madre había fallecido, reía de una manera sin sentido, indicando que es una pena que ella ya no esté con nosotros. Esto es un afecto inapropiado. Y con mis alumnos de práctica hemos visto varios afectos inapropiados. Y es también propio de pacientes con retraso mental. Esa tendencia, por ejemplo, a que tú le preguntes algo y empieza a reírse. Le digas, te vas a morir y se empieza a reír. Es un afecto inapropiado, ¿no? Y el aplanamiento y el embotamiento afectivo. El aplanamiento y el embotamiento afectivo más que todo tienen una diferencia cualitativa y es una falta de afecto que incluye varios síntomas. Hay una disminución de la capacidad de sentir o emocionarse ante los acontecimientos cotidianos. Entonces prácticamente el paciente tiene una mímica facial inmutable, disminución de los movimientos espontáneos, disminución de la mímica facial, menor contacto visual y menor inflexión vocal. Y el aplanamiento afectivo específicamente tiene que ver con el rango habitual de las expresiones emocionales a nivel facial y corporal. Y el embotamiento afectivo tiene que ver con la falta de sensibilidad emocional. Miren, un paciente con esquizofrenia es indiferente hacia los miembros de la familia y otras personas cercanas. Experimenta poco o ningún placer, dolor, alegría, satisfacción o decepción. No tiene sentimientos ni simpatía y es indiferente a sus circunstancias.
Cuando se le preguntó si una estadía prolongada en el hospital interferiría con sus planes, comúnmente responda, bueno, tal vez. Y también se le preguntó qué haría si ganara la lotería. Su respuesta se limitó a poner el dinero en el banco. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver con aplanamiento afectivo. ¿Sí? Miren, estas son las definiciones de Vallejo del afecto inapropiado, donde hay una discordancia entre la expresión afectiva y el contenido del habla o las ideas del paciente. El afecto aplanado, donde, por algo, recuerden, ¿no es cierto? Algo aplanado viene a ser donde no existe prácticamente casi alguna expresión afectiva. El embotado en cualía, de manera cualitativa, hay una reducción significativa de la intensidad de la expresión emocional, pero todavía hay cierta expresión, ¿correcto? El afecto lábil, hay una variabilidad con cambios repetidos, bruscos y rápidos de la expresión afectiva, y el afecto restringido, donde se restringe la expresión emocional. Para que ustedes lo puedan entender, lo más bajo es el afecto plano. Después del afecto plano viene el afecto embotado y luego viene el afecto restringido, ¿correcto? Para que se den cuenta de esa parte. La apatía viene a ser la falta de motivación, recuerden eso. Un paciente está apático. ¿Cuándo decimos que un paciente está apático? Es que está sentado, no se mueve, no hace incluso a veces contacto visual. Eso es apatía, falta de motivación para realizar una actividad. Y para que ustedes recuerden, viene a ser la conducta de ausencia de conducta. O sea, el paciente no tiene una motivación para hacer actividad. El paciente tiene tendencia a la pasividad, a la inactividad y a la falta de interés por uno mismo y por los demás. Y esto en la esquizofrenia, por ejemplo, se ve mucho, chicos, donde existe una falta de interés por el aseo y la higiene personal. Igualmente en la depresión. El paciente está tan deprimido que no tiene energía para poderse bañar, ¿no? Y miren, un paciente con esquizofrenia institucionalizado largo tiempo se quedaba sentado en la silla del comedor observando fijamente el reloj de la sala. Cuando se le preguntó qué es lo que hacía tanto tiempo ahí, respondió: veo el reloj y sus manecillas dando el tic-tac. Otras actividades no le generaban ni un atisbo de cambio. Entonces, esa es la apatía, falta de motivación para realizar una actividad. Y luego tenemos la abulia. La abulia tiene que ver con la voluntad, es decir, el impulso para iniciar una acción. ¿Correcto? No puedo tomar una decisión o no puedo poner en marcha mi voluntad para desarrollar un acto deseado o necesario. Entonces, acá hay dos cosas importantes que se van a dar cuenta, es decir, es como si fueran las caras de una misma moneda, tanto la apatía como la abulia. La apatía tiene que ver con la motivación y la abulia tiene que ver con la voluntad. Un paciente con un cuadro depresivo refería: despierto muy temprano por la mañana, veo mi habitación, me cuesta abrir los ojos, pero lo hago. Luego pienso que es necesario que me levante de la cama, los niños tienen que ir al colegio, tengo que preparar el desayuno, pero encuentro dentro de mí una falta de impulso por hacerlo. A pesar de que sé que es necesario, vuelvo a pensar en mi estado, cierro los ojos y no puedo volverme a dormir. Entonces, la vertiente volitiva viene a ser la abulia y la vertiente conductual viene a ser la apatía. Por eso les decía que tanto abulia como apatía son dos caras de un mismo fenómeno que se presentan frecuentemente asociados. Y ya la anedonia, ustedes conocen qué es la anedonia, con lo que hemos explicado en las clases pasadas. Es la dificultad para experimentar placer o alegría en situaciones que anteriormente sí las disfrutaba o lo provocaba. Miren, un individuo notablemente inteligente y perspicaz, diagnosticado de depresión psicótica, dijo en una ocasión: tengo una especie de extraña sensación, sé que lo que estoy leyendo es divertido, sin embargo no soy capaz de divertirme del todo. Era otoño del año 1826, me sentía entumecido en un estado de adormecimiento nervioso, como le ocurre a todo el mundo de vez en cuando, insensible al disfrute o a la excitación placentera, uno de esos estados de ánimo donde lo que antaño resultaba placentero se torna insípido o indiferente. Inmerso en este estado de ánimo, decidí preguntarme a mí mismo: imagina que cumplieses todos tus objetivos en la vida, que todos los cambios que siempre has deseado en las instituciones y opiniones tuviesen lugar de forma inmediata, y en ese mismo instante
¿Te sentirías completamente feliz y satisfecho? Y un sentimiento autoconsciente difícil de reprimir respondió claramente, no. Y mi corazón se hundió en lo más profundo de mí mismo. La anedonia muchas veces se experimenta, chicos, con la disminución, digamos, aparte del aislamiento social, la disminución de la capacidad de disfrutar, de realizar ciertas actividades con otras personas. Antes, por ejemplo, al individuo que estaba saliendo de una semana con su familia a almorzar, y ahora se aísla y no quiere salir, ¿correcto? Y a nivel de la expresividad emocional hablamos de la serie, donde prácticamente hay una experiencia subjetiva de la pérdida de sentimientos, ¿correcto? Y la asedia son dos cosas diferentes. Asedia con C es una cosa y asediar con S es otra cosa. Asediar con S, ¿qué significa? A ver. Atacar, sitiar, no sé, robar, invocar. ¿Qué es asediar? En términos militares, ¿qué pasa cuando alguien asedia? Rodea, ¿no es cierto? Rodea, para eso. Para que no se olviden, asedia con C es sentimiento de falta de sentimiento. Y una paciente afirmaba esto: no siento nada por mis hijos, esto es horroroso, son mis preciosos hijos. La prosodia, que ya hemos visto, donde hay una carencia del lenguaje afectivo, no se le da esa modulación, esa inflexión, y el habla prácticamente se vuelve plano, sin tonalidad emocional. Y esto es propio, chicos, de los cuadros neurodegenerativos, como en la enfermedad de Parkinson. ¿Han visto ustedes un paciente con Parkinson? Con su lenguaje es monótono, no hay esas inflexiones vocales que le dan. Y la mimia, ¿quién no conoce a Michael J. Fox, no es cierto? Que es el protagonista de las películas de Volver al Futuro. Él tiene Parkinson, no hay expresividad emocional, hay amimia, el rostro del paciente no comunica emociones, no hay contacto ocular y se pierde el movimiento corporal espontáneo. Y la astenia, como les dije, prácticamente tiene que ver con la energía, ¿no? Es decir, el paciente no siente energía. Hay anulación de la energía, que se denomina anergia, o disminución de la energía, que viene a ser hipoergia. Es decir, anteriormente al paciente, antes no le costaba estudiar 3 capítulos de su libro Robbins, por ejemplo, pero ahora no puede estudiar los 3 capítulos, o los estudia en 5 días, antes lo hacía en un día. Eso es justamente astenia, cansancio que va más allá del cansancio físico normal, tras realizar una actividad o esfuerzo. El paciente refiere que no tiene fuerzas, que el cuerpo no le responde y que incluso la actividad más pequeña le acarrea un agotamiento extremo. Hay una sensación generalizada como sentimiento vital de debilidad muscular, somnolencia y malestar general. Y hay justamente que se conoce, esto ustedes lo van a ver, que es el síndrome de fatiga crónica, donde la astenia es uno de los criterios diagnósticos. Y la frialdad afectiva. ¿Qué entenderían ustedes por frialdad afectiva? A ver, chicos. Disminución en la intensidad. En la intensidad de la emoción, del afecto. Es, por ejemplo, como si... ¿Cuál es tu nombre? María Fernández. ¿Cómo te sentirías si tú agarras un pollito y le rompes la cabeza y se la sacas? Mal, porque... Exacto. Hay personas que experimentan frialdad afectiva, chicos, y esto sucede mucho en los trastornos de personalidad disocial. Por ejemplo, le pueden robar a María Fernanda, le roban saliendo, la cuchillan y el delincuente que le hace eso dice, ¿no? ¿Para qué la señorita ha sacado pues su tablet o su billetera en pleno paradero? Yo no tengo la culpa de que haga eso. Me está provocando. Eso es frialdad afectiva. Y el paciente no manifiesta sentimientos hacia los demás y carece de ellos y no le preocupa para nada tal carencia. Entonces miren, ¿quién no ha visto esta serie? ¿Quién es el? A ver, Jeffrey Dahmer. ¿Han visto Dahmer, no es cierto? La serie de Dahmer. Y él pues tiene un trastorno disocial de personalidad. ¿Experimentaba algún tipo de remordimiento cuando hacía las cosas que hacía? Para nada. ¿Correcto? Miren, años después, mientras vivía con su abuela, Dahmer volvió a matar y otra vez
Desmembraba los cuerpos en el sótano de ella y empaquetaba las partes en plástico para tirarlas a la basura. Luego se mudó a su propio apartamento para traer a sus víctimas allí con total privacidad. Añadió fotografía creativa a la experiencia y comenzó a congelar algunas partes. En un intento por crear zombies sin mente, Dahmer intentó perforar los cráneos de sus víctimas drogadas y inyectarles ácido o agua hirviendo. No quería que la persona que había elegido recordara que vivía en otro lugar y quería irse. Como era de esperar, el macabro experimento fracasó. Es justamente frialdad afectiva. Doctor, o no, es cierto, más que remordimiento, Dahmer sentía fracaso. O sea, lo que él quería era, no mataba por placer o algo, lo que él buscaba era tener un novio. Lo único que él quería era tener un novio. Entonces, pero no buscaba una relación sentimental, buscaba una relación donde él tenía todo el control. Por eso, por así decirlo, quería zombies. Simplemente quería compañía, y más que remordimiento sentía fracaso al ver que, no sé, le meto ácido al cerebro de la persona que me gusta y se muere. O sea, sentía un fracaso. Pero al momento, digamos, de hablar de frialdad afectiva, nosotros hablamos de la falta de remordimiento por hacer las cosas. Si él tuviera de repente, si no tuviera frialdad afectiva, inmediatamente cuando uno comete un crimen, ¿qué pasa? Probablemente se entrega a la justicia. ¿Él se entregaba a la justicia? No, a eso me refiero con frialdad afectiva. ¿Sí? Hubo varios casos también donde la policía lo agarró con sus víctimas. Ya, Y él decía, ¿qué hacía? no, está solo borracho, es mi novio. ¿Manipulaba o no manipulaba? Sí. Manipulaba y tenía un afecto superficial. Es decir, el afecto superficial es característico de la personalidad disocial, es decir, con el lenguaje encanta. Tiene encanto superficial. Por eso también el afecto es superficial. ¿Ya? Y los conceptos afines, esto ya lo hemos visto, ¿no? La falta de motivación es apatía, la falta de sentimientos, viene la asedia, ¿no es cierto? La falta de gestos afectivos, amimia, la falta de lenguaje afectivo, aprosodia, astenia, falta de energía física, anedonia, falta de capacidad para experimentar placer, y abulia, la falta de voluntad. Esto es un cuadro de las quimias, ¿ya? Y otras alteraciones, la ambivalencia afectiva, chicos, es experimentar dos sentimientos opuestos en polaridad al mismo tiempo. Van dirigidos al mismo objeto, a una representación mental o cognitiva o al contenido vivencial. Un paciente con un cuadro de personalidad grave refería lo siguiente a su madre: experimento amarla y odiarla al mismo tiempo. Es confuso para mí, pero es lo que experimento. Y esto sucede mucho en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. En una mujer o en un varón, la pareja la ha maltratado, le ha sido infiel, le ha hecho todo, ¿correcto? Pero la otra persona no se puede separar de esa pareja. Al mismo tiempo es el príncipe azul que ha aparecido en su vida y es el peor demonio del mundo que puede haber conocido. Eso es ambivalencia afectiva, ¿ya? La labilidad e incontinencia afectiva son cambios súbitos del estado de ánimo, consecuencia o no de estímulos externos, es decir, eso es la habilidad. No se puede llegar a controlar la expresión del afecto, hay una hipersensibilidad emocional con cambios inesperados. Y la incontinencia afectiva tiene que ver más que todo, chicos, con alteraciones orgánicas y la falta de control sobre las emociones. Es una emoción que surge de forma exagerada, rápida y brusca. Y más que todo la incontinencia afectiva tiene que ver con neurodegeneración y se presenta más que todo en pacientes con demencia. Por ejemplo, acá, un paciente anciano hospitalizado por un cuadro de demencia al momento de observar la televisión y ver caricaturas, reía de una manera muy intensa, incomodando a sus compañeros. Y acá justamente, ¿quién no ha visto esta película, no es cierto? Él tiene risa patológica, donde hay una alteración, y la risa patológica, chicos, es una alteración entre la expresión emocional y la experiencia emocional del paciente. No siempre se ríe, no le genera alegría, pero conductualmente, ¿qué está haciendo? Se está riendo, ¿ya? ¿Y cómo valoramos, ya vamos a terminar, cómo valoramos la afectividad? El estado de ánimo, ¿cómo se valora? De manera subjetiva, el reporte subjetivo. El afecto, ¿cómo se valora? De manera objetiva, ¿correcto? Miren, por ejemplo, esto es clásico, esto es de Bloiler, una fotografía de Eugene Bloiler, y van a ver a través, ¿cómo podrían ustedes, qué podrían imaginarse de esta persona? Que está
Triste, ¿no es cierto? ¿Cómo está la mirada? ¿Cómo están los brazos? Y van a ver este pliegue. Esto se produce, eso es lo normal en nuestros ojitos, chicos. Acá tenemos la pirámide nasal, el canto interno del ojo, y vean este pliegue. Preocupación. Este pliegue se llama pliegue de Otto Beragut, que cuando hay depresión se produce un incremento de la contractura del músculo, de los músculos a nivel frontal, y eso genera el pliegue de Beragut, ¿correcto? Y una de las cosas muy importantes, chicos, para poder valorar el estado de ánimo, la expresión emocional, es el sentido del humor, ¿correcto? Miren, en la depresión mayor tiene un carácter invaluable. Miren, una mujer escocesa de 55 años requirió un trasplante hepático. Siguiendo el procedimiento desarrolló una infección grave que requirió ingreso a UCI. Estuvo intubada y bajo sedación durante varias semanas. Mientras estaba siendo destetada de la sedación y cada vez más consciente de sus circunstancias, se puso llorosa y relató con breves esfuerzos, susurrando y escribiendo, su pesimismo sobre el futuro. Ella comunicó que estaba teniendo pensamientos de desear estar muerta. Un residente de psiquiatría diagnosticó depresión y, como era práctica común, se recomendó dosis bajas de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina para una depresión leve. Un médico psiquiatra reevaluó a la paciente, sugirió que la paciente probablemente estaba desmoralizada, es decir, tenía un trastorno adaptativo, una respuesta desproporcionada a una situación, no estaba deprimida y que no necesitaba medicación. Después de presentarse al paciente, apertura la evaluación diciendo que lamentaba especialmente encontrarle incapaz de hablar con su voz normal porque amaba el acento escocés. La paciente esbozó una gran sonrisa, rió débilmente y bromeó diciendo que ella también lamentaba no poder hablar con su voz normal. Al final del examen quedó claro que la paciente no estaba sufriendo de una enfermedad depresiva. Entonces, lo más importante para poder diagnosticar, chicos, subjetivamente es conversar con el paciente y objetivamente valorar los gestos, la mímica facial y el lenguaje corporal, ¿correcto? Y yo les pongo esta frase de Ernesto Sábato. Él lo ha dicho, ¿no es cierto? Lo he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo. La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación, ¿correcto? ¿Listo, chicos? Gracias.